Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Buenas tardes. Bien. Hola, profesor Javier. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la capitulación de Ayacucho. Justamente ese documento es el creado, el que se hace después de la batalla de Ayacucho, donde se van a dar las pautas justamente sobre cómo va a terminar el Perú en relación a España. Recuerda que estábamos liberándonos, logrando la independencia. Entonces, Bolívar, ¿no? Enviando a su mano derecha, don José de Sucre, tiene que negociar con el virrey La Serna los puntos de la rendición, porque Perú había logrado la victoria en la guerra. Sin embargo, hay un problema. El virrey La Serna no estaba en condiciones de firmar. Entonces, el señor mano derecha, el general Canterac, fue el encargado de esto. El tratado lo firma el jefe de Estado Mayor Canterac y el general Sucre, luego de acabar la batalla de Ayacucho, el mismo día 9 de diciembre, porque lo que quería Canterac es que liberen al virrey de ese entonces, a La Serna, que estaba preso y malherido. El ejército español, bajo el mando del virrey La Serna, renunciaba a seguir con la lucha. Se rindieron. La permanencia de los últimos soldados que había en el Perú, soldados españoles, se quedaron en el Real Felipe, atrincherados y no querían salir. Para esto, o para la independencia en total, el Perú quedó entre sus puntos el pagar la deuda a los españoles y a los representantes españoles, y también a los peruanos que habían apoyado en ese entonces. Este es el monumento de Sucre, que está justamente cerca a lo que es las Pampas de la Quima, ¿no? Y este es el Santuario Nacional de las Pampas de la Quima, que es el lugar donde se libró la batalla de Ayacucho. También tenemos este monumento en la ciudad de Ayacucho, donde está la estatua de José de Sucre y José María Córdoba, quienes reflejan las características de los héroes netamente. Si hablamos de esta capitulación de Ayacucho, hay que hablar que en ella, ¿no? Buenas tardes, fue la batalla decisiva, luego de esta, la independencia, para consolidar se tuvo que firmar este documento, ¿ya? En el documento prácticamente se sellaba el reino español como gobernante de nosotros y también se procedía a la expulsión de los españoles. Si algún español quería quedarse en el Perú a vivir o porque tenía sus tierras o no quería simplemente irse, se iba a volver netamente peruano, se volvía nacionalizado. Hay que destacar siempre la valentía y la confianza de los guerreros peruanos, los próceres de independencia, en especial sobre Sucre, que es el último personaje de estas guerras. Ahora, en la capitulación de Ayacucho, acá está. Este es justamente el gráfico que quería poner. A ver, vamos a esperar que cargue la ventana para poder compartir esa parte de la pizarra que es la que me interesa más. Acá está. En la capitulación de Ayacucho, en palabras... ya. A ver, mi pizarra no da. Ya está. Primeros pasos del Estado peruano, que es el tema que viene después de la capitulación de Ayacucho, vamos a darnos cuenta que el Perú tendría que comenzar a redefinir cómo iba a ser el nuevo país. Ya no teníamos gobernantes españoles y los peruanos íbamos a gobernarnos a nosotros mismos.
Bien. No puedo verlo acá. Profesor Jean-Pierre, buenas tardes. Marianela presente, disculpe por la tardanza. Buenas tardes. Esto hemos visto nosotros en la teoría, la República Peruana. Yavim Junín, los usares también, batalla de Ayacucho, la batalla de Ayacucho, ya ahí está. Acá está. Bien. En la capitulación, está aquí, ¿no? La Serna, ya herido y tomado prisionero, no va a firmar, sino Canterac. Y acá se establecería la rendición de todas las tropas realistas. Y también la desinstalación militar de la corona española. Todos los fuertes, la fortaleza de Real Felipe, caballos, barcos, cañones, todo lo que tenían los españoles pasaba a mano de los peruanos. Lo cual no fue gratis, ¿no? A cambio de esto, el gobierno peruano, el nuevo gobierno peruano, iba a pagarle a los españoles por sus cosas. Les iba a devolver económicamente el valor de las cosas. También decía que los españoles del ejército realista iban a conservar sus propiedades en el Perú. Si tenían casas, como te dije, ¿no? O tierras, y no querían irse del Perú, se podían quedar. Eso también decía la capitulación. Pero si por ahí querían irse, tenían que venderlo. Así que sí o sí iban a salir bien pagados. ¿Qué más? Los militares realistas que decidan volverse peruanos iban a poder hacerlo y mantener sus cargos. Si tú eras general, capitán o teniente, ¿no? Y decidías quedarte en el Perú, podías mantener tu cargo de militar. Yo no sé dónde deja su celular, pe. ¿Qué más? Ya. Vemos también que se les pagaría también la mitad de su sueldo hasta que dejaran el Perú. Cada militar recibía un sueldo y el Perú se comprometió en pagarle a los españoles su sueldo hasta que ellos se vayan del Perú. Y si por ahí no se iban, también les iba a pagar una indemnización y una jubilación. Les iba a seguir pagando toda su vida, ¿no? Por el simple hecho de haber sido militares. Al final, si te pones a pensar, pagar una cosa, pagar otra cosa, pagar otra cosa, el Perú se endeudó. Ahí comienza la más grande deuda externa del país. Antes no teníamos deuda externa. La deuda externa, cuando nosotros le debemos a otros países préstamos, ¿no? Antes no lo teníamos. ¿Por qué? Porque éramos colonia española. Al que le pagábamos era el rey y el rey nos gobernaba. Sin embargo, ya no es así. En la actualidad, ¿no? Dependemos de otros países por los préstamos que tenemos. Bien. Entonces, esa fue la capitulación de Ayacucho. Si la vamos a repasar ahorita, por favor, nos vamos al librito y tenemos el mismo cuadro. Ese cuadro es emblemático, ¿ya? Esta obra de arte, que es prácticamente la que se hizo, como decirte la foto, de la capitulación de Ayacucho, donde vemos a un general Canterac, ¿no? Que está con el brazo extendido a punto de firmar, lleno de generales independentistas, de gente de Bolívar. Canterac prácticamente tuvo que rendirse, pero fue bien vivo Canterac, y fue un fundamento para la próxima guerra que vamos a tener con España, porque Canterac, en su calidad de capitán, de general, firma, pero el representante no era Canterac, era el virrey La Serna. Lamentablemente él estaba muy herido, así que esta capitulación después no va a poder ser o no va a querer ser reconocida por los españoles en un futuro. Pero eso ya tal vez lo veamos el próximo año. Bien, vamos entonces a responder las preguntitas. Dice, ¿en qué consistió la capitulación de Ayacucho? Justamente, ¿no? Una capitulación es un documento. ¿Ya? Dime. La lectura, como yo entré yo entré el primero, yo voy a leer el primero. Claro, que entró primero lee primero, pero ahorita vamos a la ficha, por favor, primero, no se distraigan, ¿ya? Vamos primero a la ficha, muchachos. ¿Ya? ¿Qué consiste la capitulación de Ayacucho? Es un documento que marca los puntos, de la rendición, porque no solo es derrota, sino de la rendición española. ¿Ya? Este documento no es una derrota, sino es una rendición. Los españoles ya al verse que perdían muchos soldados, ¿no? Y que cada vez era más difícil luchar con la gente de Bolívar, se rinden. Canterac se rinde en batalla.
además el virrey La Serna había sido tomado preso. Entonces, Caterac no quiso arriesgar, dijo, no, si yo sigo, ¿no? Por ahí va a seguir perdiendo soldados, ¿y para qué? Ya perdí. Y eso que antes, si tú te acuerdas, el anterior virrey, el virrey Quinte Pezuela, dijo claramente, ¿no? Le dijo al rey, ¿no? Veo casi imposible que el Perú siga siendo colonia. El Perú se va a liberar sí o sí. Al rey no le gustó, por eso es que lo cambió, ¿no? Y envió a La Serna, justamente, ¿no? Bueno, La Serna vio la triste realidad. ¿Dónde se realizó la batalla de Ayacucho? A ver, lo dije hace un momento cuando empecé con la teoría. En Ayacucho, obvio, pero ¿en qué lugar? ¿Dónde están los monumentos? ¿Cómo se llama? ¿De quinoa? Eso, las pampas de la quinoa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí crece quinoa. Pero, bueno, actualmente ya no, actualmente es un lugar arqueológico, ¿no? Es un sitio histórico, mejor dicho, pero así se llama, Pampas de la Quinoa. Justo ahí creo que juramentó el presidente del Perú, el actual presidente, 2 veces juramentó ahí, creo. Por segunda vez. La primera vez lo hizo en Lima, como tiene que ser, y la segunda vez lo hizo ahí, pues, ¿no? Como un símbolo, ¿no? Un recuerdo. No es necesario, pero bueno, él lo quiso hacer. ¿Qué presidente o quién era el presidente del Perú durante esos hechos? Habían dos, ya, habían dos, los dos amigos. Estaba, bueno, primero, cuando empezó todo esto de la independencia, estaba José de la Riva Agüero, el primer presidente del Perú, ya, de la Riva Agüero, pero lo sacaron porque dijeron que él estaba haciendo tratos con el virrey, y muere José de la Riva Agüero también. Y luego Fernando de Torre Tagle, el segundo presidente, quien sí había hecho un negocio, que había hecho un negocio, un trato prácticamente con nuestro virrey La Serna, y lamentablemente, para su mala suerte, el Congreso se entera y llaman a Bolívar y Bolívar lo saca. Pues. Bolívar sin pensarlo lo saca, ¿no? Traidor, traidor, decía Bolívar. Bolívar lo saca a Torre Tagle. Ellos fueron los presidentes de ese entonces. Luego ya vendría una cantidad diferente de presidentes militares y empezaríamos el militarismo del Perú, los caudillos. ¿Cuánto tiempo el Perú estuvo bajo el dominio español? Estamos hablando que los españoles llegan ¿en qué año? Aproximadamente la llegada de los españoles al Perú es en el año... a ver, si me acuerdo, llegada de los españoles al Perú es 1523, a ver, ¿no? Llegada de Pizarro, de los españoles al Perú, 1500, 20, algo, a ver, si no me acuerdo bien, claro, 1520, porque en el 19 llegan a Nueva España, como le decían ellos, más o menos en el 1520, 21. Entonces, hasta el año 1824 que se logra la batalla, son casi 300 años. Ya, casi 300 años fuimos esclavos, fuimos colonia española, ¿ya? Ponemos entonces casi 300 años, una buena cantidad de tiempo. A Estados Unidos no le pasó mucho eso. Rápido se independizaron, ellos fueron muy diferentes que nosotros. Pero nosotros sí demoramos. Fuimos una buena colonia por buen tiempo. Bien. Y todos los países de Sudamérica, en realidad, ¿ya? Porque nos fuimos liberando en cadenita. Uno primero, el otro después, así. Así nos liberamos. Bien. O sea, cada país tiene su historia, ¿no? Cada país tiene su proceso de independencia. Todos los países de Sudamérica, ninguno era libre, todos. ¿No? Excepto Bolivia, pues, ¿no? Porque Bolivia recuerda que no existía y lo crea Bolívar, ¿no? Bolívar lo crea, ¿no? De Perú, saca un pedazo del Perú, el Alto Perú, y lo vuelve Bolivia. Bolivia no existía como país. Argentina sí, Uruguay tampoco, Paraguay tampoco, se fundaron después. Venezuela sí existía, Colombia sí, Ecuador sí, Chile sí,
Brasil es el que menos ha variado, sigue siendo todavía ¿no? Parte relacionada con el gobierno de Portugal. Bien, tarea esta semana no dejo, ya hoy no dejo tarea para que te prepares para tus trabajos. Recuerda que hoy día hay reunión con tus papás, creo, si no me equivoco, a las 8. Ojalá se pueda conectar la mayoría de papás para que le informemos sobre el aniversario y sepan lo que van a hacer. No me estén preguntando, dime, Concurso de panel, ¿cuál? concurso de panel. Panel. Sí, pero eso lo vamos a explicar la noche a los papitos. Ahorita no. Ahorita vamos a ir, por favor, a la lectura. Vaya sacando su lectura mientras yo voy pasando lista. Antes que se desconecte alguien por ahí. A ver. Historia. Quinto, no, ustedes son cuarto. Quinto grado. A ver. Aldair, Luis Aldair. No está. Chambi Sayuri. Sayuri no está. Chapiara Tito Isai. Presente, profesor. Qué bien. De la Cruz Matías. Presente, profesor. Bien. Francisco Diestra. Presente, profesor. Lapa Contreras. No está. Quitana Castro. No está. Quispe Díaz. Presente, profesor. Bien. Ramírez Peña. Presente, profesor. Ventura Soto. Pera Polo. Vilca Balbín. Presente, profesor. Bien. Bueno. Solamente 6 personas. Bien. ¿Qué habrá pasado con los demás? No sé. Bien. A ver. Tengo un mensaje del más allá. No, nadie. Listo. Vamos entonces a la lectura, por favor. ¿Qué estábamos leyendo? Ah, sí. El viejo y el mal. Perdón. Ya les iba a abrir otro libro. El sexto me estaba emocionando. Dije, qué rápido hemos leído ese libro. Porque ustedes estamos leyendo bien, poco a poco avanzando bien, ¿no? Nuestros amigos de sexto grado, diferente, ¿no? Ellos tenían un libro regular y ya lo van a terminar. En 2 lecturas lo terminaron. Le da el aniversario del colegio. Dime. ¿Cuándo se va a celebrar el aniversario del colegio? Hoy en la reunión lo voy a decir, pero todo es virtual, no hay celebración. Más que nada son actividades. Vamos a la hoja, por favor, Samir, con más razón tú, porque tú vas a empezar a leer. Nos quedamos en la página número 15, 14, 16. Ya, y nos quedamos en peces. Extraña luz. La extraña luz. Claro, bueno, lo que continúa es la extraña luz. A ver, Samir, estamos ahí, está en la pantalla la extraña luz. Ya, profesor. La extraña luz que el sol hacía el agua, ahora que el sol estaba más alto, significaba buen tiempo. Y lo mismo la forma de las nubes sobre la tierra, pero el ave estaba ahora casi fuera del alcance de la vista y en la superficie del agua. No parecía más que algunos parches de amarillos, sargazo requemado por el sol y la violada de redondeada, iridiscente y gelatinosa vejiga de una medusa que flotaban a corta distancia del bote. Flotaba alegremente como una burbuja, con sus largos y mortíferos filamentos
Filamentos. Filamentos purpúreos, remolque por a espacios de una De una yarda. yarda. Agua mala, dijo el hombre. No lo leas eso, Sí. no seas. Y así eran los pescadores, no te asustes, Samir. Así eran los pescadores, es normal. Es gracioso cuando, perdona que te interrumpa, Samir. Es gracioso porque esa frase, ¿no? Agua mala, y dice, ¿no? Puta, dice, porque habla de la medusa que le está molestando, ¿no? Dice puta el autor, el pescador, ¿no? Yo me acuerdo mucho que a un compañero le tocó, porque nosotros leíamos eso en voz alta en el salón. Le tocó decir esa frase, entonces fue gracioso porque no sabía cómo decirlo, ¿no? Tranquilo, tranquilo, ¿ya? Sigue leyendo, Samir. Deja esa frase ahí y continúa. ¿Desde dónde? La profesora, desde donde se balanceaba suavemente contra sus remos, bajo la vista hacia el agua, y vio los diminutos peces que tenían el color de los largos filamentos y nadaban entre ellos bajo la breve sombra que hacía la burbuja en su movimiento a la deriva. Hay demás, y su movimiento a la deriva. Bien, continúa por favor, Davis, nos quedamos en Eran. Ya, profesor. Eran inmunes a su veneno, pero el hombre no, y cuando algunos de los filamentos se enredaban en el cordel y permanecían allí viscosos y violados, mientras el viejo laboraba por levantar un pez. Sufría verdugones y escoriaciones en los brazos y manos, como los que producen el guau y la hierba venenosa. Pero estos envenenamientos por el agua mala actuaban rápidamente y como latigazos. Las burbujas iridiscentes eran bellas, pero era la cosa más falsa del mar. Y el viejo gozaba viendo cómo se les comía las tortugas marinas. Las tortugas las veían. Acercaban. Se acercaban Por delante. por delante. Luego cerraban los ojos, dice. A ver, Davis. No me escucha bien, Davis, creo. Lo escucho raro. Bien. A ver. Vamos a ver, ¿ya? Por delante. A ver. Perdón, profesor, me ha ido esta mal. Sí, no te preocupes, tranquilo. Ya, a ver, vamos entonces por delante. Luego cerraban los ojos de modo que en su carapacho estaban completamente protegidas y se las comían con filamento y todo. Está hablando de las tortugas, cómo comían las medusas. Estas medusas que se enredaban en la red del pescador y obvio, ¿no? Si se enredan no te permite pescar. El viejo gustaba de ver a las tortugas comiéndoselas
y gustaba de caminar sobre ellas en la playa, después de una tormenta, oírlas reventar como les ponía encima sus pies callosos. Justamente los pescadores, pues con esos animalitos viven muy bien, no son salvajes las tortugas y peligrosas, ¿ah? Son animales muy pacíficos. Yo tenía una tortuga también en mi casa. Son animales muy bellos en realidad. Bien, le encantaban las tortugas, dice. A ver, Matías, te escuchamos. Ya, profesor. Le encantaban las tortugas verdes y los careyes en su elegancia y velocidad y su gran valor, y sentía un amistoso desdén de las estúpidas tortugas llamadas cagumas, amarillosas en su carapacho, extrañas en sus copulaciones y comiendo muy contentas con sus ojos cerrados. No sentía ningún misticismo acerca de las tortugas, aunque había navegado muchos años en barcos tortugueros. Les tenía lástima. Lástima sentía hasta de los grandes baules, que eran tan largos como el bote y pesaban 1 tonelada. Por lo general, la gente no tiene piedad de las tortugas por el corazón de una tortuga sigue latiendo varias horas después que han sido muertas. Pero el viejo pensó, también yo tengo un corazón así, y mis pies y mis manos son como los suyos. Se comía sus blancos huevos para dar fuerza. Los comía todo el mes de mayo para estar fuerte en septiembre y salir en busca de los peces verdaderamente grandes. Hay demás. También Hay demás en grandes. Entonces, Matías ha leído una gran comparación que hace nuestro amigo el viejo con los animales y las tortugas, ¿no? Animales que viven varios años, animales que expresan sabiduría, incluso, ¿no? Los nutrientes de sus huevos. Dice que el viejo se comía los huevos de tortuga para poder mantener fuerzas. Entonces, es una gran comparación de estos animalitos con el ser humano. ¿Ya? Termina Matías, continúa. También tomaba a diario, dice. Ya, profesor. También tomaba a diario 1 taza de aceite de hígado de tiburón, sacándolo del tanque que hacía en la barranca donde muchos de los pescadores guardaban su aparejo. Estaba allí, para todos los pescadores que lo quisieran. La mayoría de los pescadores detestaban su sabor, pero no era peor que levantarse a las horas en que se levantaban. Y era muy bueno contra todos los catarros y gripes, y era bueno para sus ojos. Hay demás. Bien, bueno para los ojos. Entonces, ¿no? Este amigo viejo, pues mira, tortuga, tiburón, todo comía, todo tomaba. Justamente era un pescador de la época, ¿no? Que ya no había en esa época. Como dice, los jóvenes no, los pescadores jóvenes no degustaban ese tipo de alimento. Bien, continúa, por favor, le corresponde a Miquela. Continúe. Sí, profesor. Ahora el viejo alzó la vista y vio que el ave estaba girando de nuevo en el aire. Ha encontrado peces, dijo en voz alta. Ningún pez volador rompía la superficie y no había desparramó de peces de carnada. Pero mientras giraba el anciano, un pequeño bonito se levantó en el aire, giró y cayó de cabeza al agua. El bonito emitió unos destellos de plata al sur, y después se hubo el agua, otro y otro más se levantaron, y estaban brincando en todas las direcciones. Batieron y dando largos saltos detrás de las presas, acercándolas espantándolas. Si no van demasiado rápidos, los haréis. Y en serio, vio la mancha batiendo el agua, de modo que era la cara de uno. Y ahora la ve picaba en busca de los forzados
superficie por el pánico. El ave es un lugar donde entonces se da de popa, se bajo su pie, el punto donde había guardado su rollo de sedal, hizo los remos y tanteó a ver qué fuerza tenía el pequeño bonito. Y sujetando finalmente el sedal, empezó a levantarlo. El temblor iba en un aumento según tiraba y pudo ver en el agua el negro azul del pez y el oro de sus costados antes de levantarlo sobre el agua y darlo el bote. Listo, ahí, Miquela, bien. Entonces ya hablábamos del viejo ya en la aventura, ya en lo que es el bote, veía, ¿no? Cómo el bonito, los peces comenzaban a salir, veía que las aves llenaban ese lugar, entonces ya estaba cerca del lugar donde iban supuestamente él a pescar el gran pez, ¿no? Ese por el que se enrumbó el viaje. Bien, Disay, continúa por favor, si me escuchas. Quedo tendido a popa, dice. A ver, Disay, avísame si puedes leer para que continúes. Ya, profesor. Quedó tendido a popa al sol, compacto y en forma de bala. Sus grandes ojos sin inteligencia mirando fijamente mientras dejaba su vida contra la tablazón del bote, con los rápidos y temblores golpes de su cola. El viejo le pegó en la cabeza para que no siguiera sufriendo y le dio una patada. El cuerpo del pez temblaba todavía a la sombra del popa. Bonito dijo en voz alta: hará una linda carnada. Debe de pesar 10 libras. No recordaba cuánto tiempo hacía que había empezado a hablar solo en voz alta cuando no tenía nadie con quien hablar. En los viejos tiempos, cuando estaba solo, cantaba, a veces de noche, cuando hacía su guardia al timón de la Chalupas. chalupa Profesor, y los Tortugueros. tortugueros. Cantaba también. Hasta ahí, hasta el punto. Hasta cantaba ahí, hasta cantaba también. ¿Ya? Cantaba también. Sí, hasta ahí nomás. A ver, ahí. Dime, Miquela. O Marianela, ¿quién me preguntó? Ah, Miquela. Profesor, Dime. voy a salir un ratito del Zoom, profesor. Ya, no hay problema. Muchas gracias, Ya, profesor. muy bien. Cantaba también. Continúa, por favor, Marianela, apóyanos ahí. Probablemente había empezado a hablar en voz alta cuando se había ido el muchacho, pero no recordaba cuando él y el muchacho pescaban juntos. Por lo general hablaban únicamente cuando era necesario. Hablaban de noche o cuando los cogía el mal tiempo. Se consideraba una virtud. No hablar innecesariamente en el mar. Y el viejo siempre lo había reconocido así y lo respetaba
pero ahora expresaba sus pensamientos en voz alta muchas veces, puesto que no había nadie a quien pudiera mortificar. Si los otros me oyeran hablar en voz alta, creerían que estoy loco, dijo. Pero puesto que no estoy loco, no me importa. Los ricos tienen radios que les Habla. hablan en sus embarcaciones y les dan las noticias del béisbol. Esta no es hora de pensar en el béisbol, pensó. Ahora hay que pensar en una sola cosa, aquella para la que he nacido. Pudiera haber un pez grande en torno a esta mancha. Ahí nomás, Solo- ahí nomás, en torno a esta mancha. Ahí nos vamos a quedar, porque hasta donde hemos leído, en la historia dice claramente que él pescó un bonito es un pez grande, de 10 libras, pero no era lo que él quería, y va a usar este bonito, ¿no? Claro, como lo patea y lo golpea para usarlo de carnada, para que venga un pez más grande, ¿no? Como dice, siempre hay uno más grande, dice, y se coma ese bonito, ¿no? Y pesque el anzuelo. Entonces, hasta acá el viejo dijo, ¿no? Comenzó a hablar solo, a delirar, imagínate, solo él, solamente veía las medusas, las tortugas, las aves, ¿no? Y este pez que había chapado, pero se pone a pensar, ¿no? No es momento de hablar solo. No es momento de pensar en el béisbol, o que no tengo una radio para conversar o alguien, ¿no? Como el muchacho, que comenzó a recordar al muchacho, ¿no? A Manolín, sino simplemente pensó, ¿no? Es momento de pensar en cómo atrapar un pez. Es momento de tomarse las cosas en serio. Nos vamos a quedar hasta mancha. La próxima clase vamos a continuar, ¿ya? Bien, por favor, no te olvides, nos quedamos en mancha. Próxima semana continuamos. No hay tarea, espero que más tarde se puedan conectar, los que puedan conectarse, para poder darle sus últimos alcances sobre la semana de aniversario y qué es lo que tienen que hacer. A las 8 es la reunión. Cuídense, tengan una buena tarde, nos vemos más tarde. Chao chicos, buenas noches. O buenas tardes, perdón, buenas tardes. Chao, profesor. Cuídense, buenas tardes con todos.